uretra femenina, ¿no? Y entonces tengo una mayor cantidad de células protectoras escamosas, más o menos el 60-70% del epitelio sería escamoso y un 30% sería el epitelio urotelial, que es estratificado, pseudoestratificado columnar, ¿no? Estratificado columnar o pseudoestratificado, sin olvidar que en ciertas regiones aquí hay urotelio perdón, parauretra o próstata femenina, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de estudios que se empezaron a dedicar a hacer la caracterización molecular, ¿no? Y aquí está la caracterización molecular. Y esta es otra de las cosas por qué me basé en decir que es uretra proximal y uretra distal, ¿no? Este artículo también, conjunto a otros artículos, habla de esto, de la uretra proximal y de la uretra distal, ¿no? Y aquí vemos uretra proximal, uretra distal. Y empiezas a marcar las citoqueratinas, tanto en hombre como en mujer. Aquí otra vez proximal y distal, es decir, esto sería urotelio, esto sería escamoso, y aquí está la distal y la proximal. Y aquí está otra vez la uretra proximal y proximal, que serían en el caso del varón. Entonces, hay ya marcajes para determinar de dónde se desprendió esa célula. Digo, nosotros no lo vamos a hacer, pero les doy de cómo se llegó a la conclusión de qué tipo de epitelio teníamos ahí, porque ya se caracterizó. Digo, no vamos a poder diferenciar, si solamente vamos a poder decir si es urotelio de uretra o es escamoso, tanto en hombre como en mujer. Y en mujer tampoco podremos diferenciar si esa célula es de la próstata o es de la uretra proximal, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ver qué tipo de mucinas se están expresando, si no las citocaratinas, las mucinas, porque tanto la uretra femenina como la masculina pues expresamos mucinas. Entonces, el urotelio de la uretra, pues representa en el varón aproximadamente el 90%, es decir, tenemos urotelio de censo en el varón en el 90% de nuestra uretra y en la mujer solamente el 30%. Pero protector tendríamos en el varón no más allá del 10% y protector en la mujer tendríamos el 70%. Y entonces hay una gran diferencia con respecto a la parte sexual. Y aquí están las citocaratinas que se expresan en uno y en otro tejido para poder realmente tener toda la información de dónde se desprendieron. Ahí estaría el complejo de la uretra, que es uno de los epitelios, digo, de entenderlo un poco más complejo, pero la morfología no es tan difícil, ¿no? Vamos a la morfología. Bueno, aquí para continuar y hacer un poquito de receso y un reset cerebral, les presento una imagen del camino a mi trabajo, que también es el par de volcanes que les decía hace rato, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, hacia acá estaría la ciudad bueno, el estado de Morelos, Cuernavaca y todo eso. Hacia acá estaría el Estado de México, que también estaría hasta por acá, y atrásito de este sería el Distrito Federal. Hacia el frente donde estamos viendo está Puebla, la región Puebla-Tlaxcala, ¿no? Que un día también de mucho frío, esto sería por ahí de los meses de enero, febrero, que es cuando hay mucha humedad y el volcán está en uno de sus días de alto apogeo. Bueno, entonces vamos a irnos a la morfología, ya sabemos dónde están, cómo son, vamos a la morfología. Estos de los dibujitos, vimos la parte basal, parabasal, intermedia de las células que son escamosas y que habíamos visto que el citoplasma era fino y todo lo demás. Y vimos cómo el núcleo se hacía pequeño y picnótico porque ya no le iba a servir y que es un epitelio de alta capacidad de protección y todo lo demás. Bueno, tenemos las células basales, las células intermedias, bueno, perdón, las basales, las parabasales, las intermedias y las superficiales. Aquí tenemos las células eh, basales. Vemos una célula basal. ¿Por qué sé que es basal? Pues porque tiene nucleolo. ¿Por qué sé que es parabasal? Pues porque ya no tiene nucleolo. Una está viva y la otra no.
Digo, puede ser que no, pero esa sería una de las principales diferencias. El tamaño es relativo, 20 a 30 micras, el esqueleto puede ser esférico ovoide, el citoplasma puede ser granular fino, la forma del núcleo puede ser ovoide o redonda. La envuelta nuclear es gruesa, puede, o si el nucleolo está presente, es una célula basal, si está ausente, es una célula parabasal. Aquí tengo dos basales y una transición de una parabasal a una intermedia, ¿no? Aquí tengo una célula basal. ¿Por qué sé que es basal? Porque está en mitosis y las únicas células de citoplasma fino que son capaces de hacer mitosis es una célula basal. Basal con dos núcleos, y que es muy grave en ver en, esto, en los pacientitos, ¿no? Aquí yo puedo ver una célula tal vez basal, perdón, parabasal. ¿Por qué sé que es parabasal? Pues ya no tiene nucleolo. Y esta que no tiene nucleolo, pero ven el tamaño del núcleo que es casi el doble. Esta célula está muy seguramente en un estado S del ciclo celular, es decir, está en ciclo celular. Y entonces, una célula con un núcleo tan grandote también es una célula basal. Por lo que les comenté hace rato de que cuando la célula entraba en el ciclo celular, una de las cosas que sucedía es que se hacía un núcleo grandote, ¿no? Entonces, pudieran ser las dos basales, también pudieran ser células basales y eso sería pues relativamente grave para el paciente. Entonces imagínense ver puras células basales, incluso con dos núcleos, te indicaría una altísima capacidad mitogénica, pero un nulo proceso de maduración. No maduraron tal vez porque salieron rápido o no maduraron porque no hay hormonas para madurar. Te hablarían, por ejemplo, en el caso de una mujer, te hablarían de una falla estrogénica, ¿no? Bueno, eso es para conocerlas como son. El citoplasma es fino, la envuelta nuclear es gruesa, la cromatina es EU. Y yo creo que se ve muy claro ahí la parte de los nucleones, ¿no? La célula que sigue, eh, oh, perdón, antes de que se me olvide, ninguna de estas células es normal de ver. Todas estas células son patológicas por sí mismas. Estas células no deberíamos de verlas, sino su proceso debería culminar con la maduración. Si no las veo, es indicativo de que no están madurando y que se están desprendiendo antes y eso es patológico. Las células que siguen son las células intermedias, que ya son células con una estructura más plana, el citoplasma se hace más fino todavía, el núcleo se empieza a hacer pequeño, ovoide, y la cromatina se empieza a compactar. Ya no hay nucleolo y los colores pues pueden ser variables en dependencia de si están vivas o no. Aquí la vemos, es una célula intermedia, todavía el núcleo no está completamente epignotico. Aquí otro par de células intermedias y vemos cómo se empiezan a superponer entre sí para garantizar la impermeabilidad y que no ingrese nada hacia el interior. Son células de una mayor capacidad de defensa, pero ya no permiten intercambio, ¿no? Otra intermedia. Y finalmente en la parte superficial, que serían células de mayor madurez, el citoplasma se hace fino o continúa siendo fino, pero la diferencia es que el núcleo se hace pequeño y epignotico. El tamaño puede ser muy variable, la relación núcleo-citoplasma es muy alta, y aquí las vemos, son células de una cromatina tremendamente compacta, ¿no? Se superponen entre sí y son células muy grandotas, ¿no? Esa sería como la parte superficial de las células. Ahora, de las únicas que serían normales de ver en la orina, pues serían estas dos. En dependencia del estadio del ciclo menstrual, pues podremos ver predominio de estos cerca de la parte ovular y estos en los extremos, un poquito más, ¿no? Por ahí del día 8, 9, la parte intermedia, 12, 13, 14, 15, la parte superficial, y después ya de ahí 20, 22, 27, la parte parabasal y en algunas ocasiones un poco de las parabasales, pero nunca deberíamos de ver las basales, ¿no? Bueno, y esto sería tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? No hay distinción de sexo, el escamoso es el mismo en hombres y en mujeres. Y en el estratificado o el urotelio de la uretra, pues tampoco hay diferencia entre hombre y mujer, sería más o menos lo mismo. Uretra masculina y uretra femenina en el mismo proceso. Y aquí lo tengo, ¿no?
otra vez para volver a comentarles y por si alguien les dice que esto pues no es cierto, aquí están los artículos. Eh, no es cualquier revista ni cualquier publicación y no es la única artículo que lo menciona, hay un montón de información, es la uretra proximal, ¿no? Urotelio de uretra. Y ahí tengo pseudoestratificado, columnar estratificado, y el último que puse es literalmente teórico, no hay un gran registro de esto y es algo que yo no lo he encontrado, igual hay otros autores que ya lo encontraron y a lo mejor modifico un poco, pero de acuerdo a lo que yo he encontrado, estas son las células del trígono, ¿no? Y lo demás serían células del urotelio de la uretra, tanto en hombre como en mujer. Abarcaría el 30% en mujer y el 90% en el varón. Y es la célula que sensa cosas, ¿no? Sensa cosas que están ingresando o sensa cosas que se quedaron y no se vaciaron, ¿no? Por ejemplo, si aquí ya logró pasar un microbio en la barrera, aquí se sensa el microbio y se envían señales, se pueden atraer leucos o se puede enviar una señal de orina y vacía para que con el chorro mecánico se elimine el microbio. Entonces, una cuestión muy interesante de por qué tenemos que tener un urotelio ahí. Pues sí, es la primera barrera de entrada y que me defiende de que esto pase a vejiga y luego siga subiendo. Entonces, es un epitelio de una altísima capacidad de respuesta celular, tanto en hombre como en mujer, nada más que en mujer pues está mucho más avanzado la cantidad de epitelio escamoso que se tiene, porque pues hay un mayor riesgo de ingreso, porque esto está hacia la parte fecal, vulvar, vaginal, entonces hay una mayor carga microbiana de la cual hay que protegerse. Bueno, esto estaría en el varón el 90% y en la mujer el 30%. Y esa será su morfología, ¿no? Su morfología son células pequeñas, la mayor parte de las veces el citoplasma es granular grueso, por eso siempre se tiñen de rojo. No vas a ver estas células sin color. Son células muy chiquitas. Acá tengo un leuco en esta imagen y aquí está otro leuco, lo que me indicaría que esto aproximadamente son unas 12 micras. Por lo tanto, esta célula rondará entre unas 15 micras por unas 20, 25 micras. Ese es el tamaño de las células. Son muy chiquitas, sus lados son rectos, pueden tener un lado romo, un lado plano, o pueden tener una forma columnar como esta. La envuelta nuclear es gruesa y predomina la eucromatina, la que ya les había comentado. Ahora, en el caso de la mujer, si es una mujer, yo no sabría si esto pues tiene una tendencia más es urotelial o es una uretra de urotelio, porque no hay manera de diferenciarlas por morfología, no hay manera, ¿no? Entonces aquí tengo una célula columnar, aquí tengo una célula con esas mismas características, la envuelta nuclear gruesa, el nucleolo, citoplasma complejo, ovoide. Aquí, aunque no se ve muy claro, pero esta célula esta es su morfología, en una forma columnar y aunque acababa como en una especie de cauda, ahora una célula caudada, ¿no? Vean el tamaño, aquí tengo varios leucos para que me indiquen el tamaño de las células, son chiquitinas, ¿no? Y esto pues esto siempre es patológico. Ahora aquí otra, y aquí tengo un eritrocito para que vean el tamaño. Son células chiquitas, redonda, envuelta nuclear gruesa, citoplasma grueso. Aquí otra, y aquí está otro leuco, y aquí también es una célula que tenía cauda. Acá está, es una célula caudada. Es de tipo columnar, ven el citoplasma grueso, la envuelta nuclear gruesa, siempre se tiñen de rojo, la cromatina es en predominio eucromatina. Aquí otra con una característica todavía más de columna, más columnada, el núcleo, el citoplasma granular grueso, la cromatina Acá tengo un leuco para ver el tamaño, es una célula como de unos 12 o 13 micras, como por unas 20 micras, es una célula, literalmente es una célula columnada en el sedimento urinario. Aquí es la misma, nada más que aquí sí se le ve muy claro la cauda, ¿no? Aquí no se le ve muy claro, quizá porque cuando se rompen estas células se desprende la cauda y entonces nada más vemos la otra partecita. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas células tienen cauda. Aquí se ve con la envuelta nuclear un poco más gruesa
pero se ve muy claro el tamaño. Ven el tamaño, aquí tenemos unas 12 micras más o menos. Esto también tiene como 12 micras, como por unas 20 con su cauda. Estas son células el urotelio de la uretra, ¿no? Aquí otras más. Entonces, yo no pudiera diferenciar, pues eso sería el urotelio de la uretra, ¿no? Y las no pudiera diferenciar de dónde son, de qué región de la uretra son. De la uretra, tanto masculina como femenina, ya, incluso a veces no podría incluso tampoco decir si es u- u- epitelio de próstata en el caso de la parauretra de la mujer. Y las células del trígono, ¿no? Recuerden que estas células son columnares, son estratificadas, columnadas, es decir, la última célula termina en columna, pero cuando el epitelio se estira porque la vejiga está llena, entonces esta célula también se estira, ¿no? Entonces, cuando se rompen por daño mecánico, porque imagínense la fuerza de estas células. Si cuando está la vejiga bien llena y no vas al baño y está bien llena, imagínense el esqueleto de estas células soportando la presión del líquido que se quiere salir. Y este es el embudo, ¿no? Entonces, imagínense el embudo todo cerrado con la presión, estirado porque la vejiga está tremendamente llena de agua. Entonces, imagínense la enorme presión sobre esto y se estira. Y en algunas ocasiones, tanto es el estrés que se le genera que se rompe y se libera. Y entonces cuando se libera, aparentemente la morfología da una especie de canoa o una célula larga con un esqueleto corrugado y un núcleo como apachurrado pues por el mismo esqueleto. Entonces se le dio un nombre de forma navicular, pero es muy complicado decir que realmente sea esto. Entonces, morfología de este tipo sugiere, ¿no? Habría que llevarlo a la sintomatología del paciente, que tenga un problema de infecciones recurrentes, que le duela para orinar, que sienta sensaciones de querer estar yendo al baño cada rato. Entonces, tal vez si correlaciones la clínica con esta morfología, pudieras decir que pues si es urotelio del trígono, ¿no? Entonces ya las reportarías como células del trígono, ya no como células naviculares, porque crea mucha confusión, entonces mejor decir que son células naviculares. Ahora, pues si quieres tener toda la certeza, pues ahí está, serían citoquiratina 20 o CD44 los marcadores de que realmente esto es urotelio del trígono, ¿no? Entonces, no estamos con tanta seguridad en ninguno de los epitelios, más que morfológicamente saber que esto es urotelio de la uretra, nada más. De ahí en fuera, pues no podríamos afirmar otra cosa y las células del trígono, correlacionarlo con la clínica y sugerir morfología compatible con células de trígono y correlacionarlo con la clínica del paciente, que sería tal vez cierta incontinencia, sería tenesmo vesical, es decir, que el paciente tenga la sensación de estar queriendo orinar cada rato, o que tenga inflexiones repetitivas de vejiga. Entonces, por ahí podríamos decir que sí. Y eso sería grave porque el paciente estaría teniendo un gran problema de que es mucho más simple que ingresen cosas a la vejiga. Es decir, ya está el paso de la infección, está pasando de la uretra hacia la vejiga, ¿no? Y ahí están los marcadores. Ahí está el artículo para, para debatir cuáles son los marcadores de cada una de las estructuras. Ahí están las basales. Ahí está la parte de las femeninas y las masculinas. Bueno, ahora tenemos un tiempecín para terminar de ver. Ya los epitelios que vienen son un poco menos complejos. Aún así, no sé si no me da tiempo terminar en estas 4 horas. Continuamos un poquito más adelante, yo creo que el día de mañana. El, en- Esto también es camino de trabajo. Una mañana que voy al trabajo, de hecho. De hecho, hacia allá está la ciudad de Puebla y hacia aquí está la ciudad de Nativitas, Tlaxcala, donde trabajo. Entonces ese día venía yo al trabajo
y había neblina y estaba saliendo el sol y entonces todo el ambiente era color oro. Es un lugar muy bonito cuando sucede eso. Y pues por lo general me paro un ratito, me paro ahí un ratito y a veces llevo mi cámara y tomo fotos, y no, a veces nada más me paro, le doy unas 3, 4 bocanadas de aire a esa cotidianidad tan hermosa que se ve, y luego ya me voy a mi trabajo todo contento y con una carga energética bastante buena. Es un lugar bastante bonito, bastante mágico. Bueno, vamos a entrarle al urotelio como tal. Voy a hablar un poquito de él. De hecho, tampoco es la idea. Esta información es mucho más amplia, pero pues para darles una pequeña muestra de lo que es, creo que la parte más novedosa de todo esto era la uretra, al menos la última vez que fui, no allá y que hicieron favor de invitarme para el diplomado. Creo que no fue tan compleja la estructura que hablé de la uretra, era un poco más simple, o un poco más compleja. Y ahorita voy a ir a urotelio y me voy a enfocar en los cambios que hay, ¿no? Porque si algunos de ustedes ya me escuchó, va a ver que hay cambios y sí hay cambios interesantes, sobre todo en la morfología de las células. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces vamos a abordar el urotelio. Y empieza algo bien interesante, ¿no? Porque desde este año y un poquito antes, pues se hablaba que el urotelio empieza en la pelvis renal, baja por el uréter, está en la vejiga y en la uretra proximal. Antes solamente hablábamos de estas tres: pelvis, uréter y la vejiga. Ahora ya hablamos de este otro, el urotelio de la uretra, y ya son 4 estratos. Vamos a ver que hay un quinto estrato todavía, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? Pues en teoría empieza en la pelvis, baja por el uréter, continúa en la vejiga y termina en la uretra. Eso es lo que ahora se sabe, ¿no? Que empieza ahí y termina ahí. Tiene orígenes diferentes, es raro, aunque es urotelio. El urotelio que está por arriba de la vejiga es de origen mesodérmico, y el urotelio que está de la vejiga hacia abajo es de origen endodérmico. Entonces son de láminas diferentes, ¿no? Recuerden que nosotros somos trilaminares: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces es extraordinario que, siendo un tipo específico de epitelio, descienda de 2 láminas diferentes. Y es la barrera hematourinaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que va a separar la orina de las señales hacia vasos sanguíneos. Y me atrevería también a decir hacia el sistema nervioso. Entonces sería barrera nervioso urinaria o algo por el estilo, así, porque lo que hay aquí puede viajar en una señal hacia vaso sanguíneo y ahí llevar su información, o puede viajar al sistema nervioso y de ahí generarse información. Entonces, pues sería en barrera hematonerviosa urinaria, ¿no? Entonces, es lo que está entre la orina y el sistema nervioso y los vasos sanguíneos, ¿no? Y es lo que comunicaría a este tejido con todo el sistema. Entonces, teóricamente, inicia en la pelvis renal, baja por todo el uréter y nos queda en la vejiga. El urotelio clásico, porque ya vimos el urotelio de la uretra, ya no lo voy a mencionar, pero sí existe, o ya lo comenté, el urotelio de la uretra. Ahora me voy a enfocar al urotelio clásico, que sería el urotelio de la vejiga, el urotelio del uréter y el urotelio de la pelvis renal. Entonces, recuerden, si yo venía de la uretra, venía de 1, 2, máximo 3 capas. Cuando se transforma en vejiga y deja de ser el trígono, se va a unas 8 capas y luego va disminuyendo hasta llegar prácticamente a 1 o 2 capas. Entonces también es un epitelio que, conforme va subiendo hacia el riñón, va disminuyendo el número de capas, ¿no?
Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo, de la parte pélvica, ¿no? ¿Dónde empieza el urotelio? Al principio se pensaba, o se afirmó, mejor dicho, que iniciaba acá en esta zona, que se conoce como repliegue del fornix, ¿no? Fornix, F-O, fornix, el repliegue del fornix. Aquí empieza el urotelio y luego baja por toda la zona del cáliz. Y luego eso ya se transforma en el uréter. Entonces ahí es donde empieza. Aquí lo tengo, vean, es el corte. Eso sería como la parte del riñón. Y aquí estaría donde empieza. Aquí empieza el urotelio y vean cómo poco a poco se va engrosando hasta convertirse en el uréter, ¿no? Entonces empieza con pocas capas y va aumentando el número de capas. Aquí otra vez, aquí vendría el urotelio ya, formando la parte del cáliz. Por eso es que parece una copa, la que usan los sacerdotes en el ritual. Es una copa, es un cáliz. Y esto también parece un cáliz porque literalmente recibe el contenido de la papila renal. Entonces, este cáliz, pues está recubierto de urotelio. Y entonces vean cómo empiezan a ser pocas capas y conforme va avanzando, el número de capas va aumentando. Esta obviamente es un corte de modelos animales, ¿no? Los humanos tenemos un poquito menos de capas en el uréter. Normalmente los humanos tenemos unas 4 o 5 capas en el uréter. Sin embargo, los modelos animales pueden tener hasta más, ¿no? Por eso aquí se ven un montón, pero no es así tanto, ¿no? Y empezamos con poquitas, una o dos, y vamos haciendo tres, cuatro, y luego a veces cuatro o cinco, cuando mucho, en el ureter, ¿no? Su forma, pues es en dependencia de otra vez, porque es un tejido que se llena y se vacía, y todo el tiempo está con una contracción, relajación, contracción, relajación. Entonces, un epitelio que puede ser cuboide, puede tener cauda, o puede ser como columnado. Entonces, la morfología es variable. No hay que casarnos con una sola morfología, porque a veces vemos un corte histológico y decimos, pues este en esa forma, sí, pero depende de cómo haya hecho el corte histológico, si lo hicieron vacío, si lo hicieron lleno. Y también depende de la especie en donde lo hicieron. Entonces, a veces yo escucho discusiones y digo, bueno, o sea, ¿qué necesidad? Diría don Juanga, ¿no? En humanos está estandarizado y diseñado y es un tejido pseudoestratificado y estratificado columnar, en dependencia en donde esté, pero pues puede ser cuboide, esferoide, con cauda, sin cauda. Entonces, no es una morfología específica. Este epitelio se parece mucho también incluso al urotelio de la uretra, por la morfología es muy similar al ser pseudoestratificado y estratificado columnar. Entonces, es muy parecido al urotelio de la uretra. Entonces, pues no hay manera de diferenciarlo por morfología. Sería lo mismo, ven, puede ser esferoide, cuboide, columnado, con cauda, ¿no? Ahora, la diferencia se radicaría en qué tipo de queratinas y qué tipo de receptores presentan, ¿no? Y que también estas células están recubiertas de moco, generalmente de mucina o proteína de Tang-Horsfall, ¿no? Y esa será como la morfología clásica de ellas. Nada más, tal vez la diferencia es que el núcleo es un poco más grueso en su membrana y el núcleo es mucho más evidente. Ese sería el urotelio del trígono, perdón, de la del cáliz renal. Ahora el uréter, pues es una tubería y esa tubería todo el tiempo se está contrayendo por movimientos de su gran capa muscular. Ven toda la capa muscular que tiene este tubo, ¿no? Entonces todo el tiempo se está contrayendo, relajando. Aquí este epitelio está representado en un tubo vacío, por eso casi no se ve nada adentro. Pero imagínense este tubo, esto que está hueco, aquí, esto que está en blanquito, que es el hueco, imagínense cuando se llena de orina, entonces el epitelio cambia completamente de forma. Por eso casarse con una sola morfología, pues a veces es hasta absurdo y necio. Entonces vean aquí otra vez la luz, el epitelio está, ¿qué hice? El epitelio está vacío.
Y entonces una morfología es cuando está vacío y otra morfología es cuando está lleno. Y todo lo que se ve aquí afuera, pues es grasa. Vean la enorme capa muscular. Entonces es un epitelio que se contrae, se llena, se vacía, se llena. Entonces aquí lo vamos, vean cómo se ve muy diferente cuando está lleno o cuando estuvo estirado, pues, ¿no? Y entonces ya la morfología es un poquito diferente. Puede verse un poquito más redondo, pero estos epitelios tienen una característica. Sus lados normalmente son muy rectos porque esta unión entre las células debe ser muy fuerte por el mismo evento que les comentaba hace rato, de que son zonas de tráfico, son zonas en las cuales se censa y se determina qué pasa de allá a acá o de aquí a allá, de los tráficos vectoriales. Entonces, estas células, como las anteriores, tienen lados muy rectos. Menos. Aquí se ven un poco más claro este tipo de características. Son células chiquitas que tienen lados rectos, pero en algunas ocasiones pueden ser no tan rectos, ¿no? En dependencia de si están llenas o están vacías. Vean, aquí tienen un aspecto más como de columna. Pueden tener un núcleo grande, pueden tener un núcleo pequeño, pueden tener un núcleo con características más de cromatina hetero, pero en su gran mayoría todas tienen núcleo. Todas estas células tienen núcleo. Entonces tienen estratos, uno basal que es más redondito, los intermedios que tienen ya lados rectos y un superficial que es una célula más alargadita con un solo núcleo y la relación oxitoplasma un poco mayor, ¿no? Más o menos esa sería la característica de las morfologías, la basal, la intermedia y la superficial, ¿no? Estaríamos hablando de la uretra. Hay marcadores de citoceratina, sí, hay marcadores de PRRs o receptores reconocedores de patrones, sí, pero pues nosotros no lo vamos a ver en sedimento urinario más que reconocer esta morfología. Y luego continuaría con el urotelo de la vejiga, que es el que se modificó mucho, es más complejo. ¿Dónde empieza? Pues empieza donde termina el uréter y donde termina el trígono y haría toda la cavidad. Es un epitelio de altísima demanda y también tiene una morfología diferente en dependencia de si está vacío o está lleno. Vean la capa muscular. Y es un epitelio que es muy similar a los otros, parece un acordeón. Entonces, cuando está vacía tiene una conformación, cuando está llena tiene otra conformación. Entonces, es un epitelio de altísima movilidad. Vean, aquí está la vejiga vacía y aquí la vejiga está estirada. Entonces, en dependencia de la morfología, bueno, la morfología va a estar en dependencia de cómo se hizo el corte histológico en el modelo. Vean, aquí ya tienes un poquito más de capas, ¿no? A diferencia del urotelio, del uréter, aquí puedes tener entre 8, 10 capas, y eso también va a depender de qué modelo animal estés analizando, ¿no? En el humano, en teoría, tendríamos unas 6, 8 capas. Esto también depende mucho del sexo, la edad y qué tan agresivo ha estado, qué tan agredido ha estado siendo el epitelio, ¿no? Entonces, pues su morfología puede variar en dependencia de si está vacío o está lleno. Vean, este está estirado y este está vacío y por lo tanto parece que son más flacas, ¿no? Sin embargo, es el mismo epitelio en condiciones de cortes histológicos de diferentes situaciones, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que estudia esto, pues determinan que las células de arriba son grandes y las células de abajo son pequeñas y las células que están en medio, pues tienen esa variación en cuanto al crecimiento, ¿no? Y así lo han determinado, tienen un montón de sensores de lo que está pasando arriba y lo que está pasando abajo y comunican un montón de cosas, es lo que les decía, y a lo mejor este es el ejemplo clásico de lo que les he estado mencionando de lo vectorial, ¿no? Porque a veces yo pienso que sí lo entendemos y espero que así sea, pero lo vectorial es eso de que va en un sentido o en otro, pero está en dependencia del epitelio. El epitelio decide qué baja y qué señaliza y a quién le señaliza en dependencia de la molécula y qué recibe de información a cambio. Entonces,
vean los receptores que tiene este tipo de epitelios para determinar la complejidad. Tiene receptores purinérgicos, tiene receptores acoplados a proteínas G, tiene osmosensor, para acabar rápido, tienes sensores de osmosensores, quimiosensores y mecanosensores. Entonces, puedes sensar de todo. Moléculas como calcio, moléculas como ATP, pero puedes enseñar moléculas como bacterias, hongos, factores de crecimiento, hormonas, citocinas, en fin. Y de regreso también puedes sensar moléculas como este péptido inhibidor vasoactivo, calcio, leucotrienos, en fin, un montón de señales de ingreso y egreso. Entonces, es un epitelio altamente activo, ¿no? Entonces, no es un epitelio que está simplemente como un aislante, sino se genera una gran comunicación de ti hacia la orina y de la orina hacia ti. Para hacer un proceso de terminar de formar la orina, vaciarla si es necesario, o mantenerla si es necesario, o modificar sus características si es necesario. Este epitelio es estratificado, lo más chiquito abajo, lo más grande hacia arriba, ¿no? Hay un montón de factores y un montón de señales. Es una célula que tiene lados rectos y es el claro ejemplo de estas células con lados rectos, el citoplasma granular complejo. Estas células son conocidas, las de las células superficiales, las que están hasta arriba, estas, estas, son conocidas como células sombrilla o células paragua. Al principio se pensaba, o yo así lo imaginé, después encontré un poquito la otra explicación, de que son células paragua sombrilla, porque de hecho sí tienen esa forma, de pronto son así y hacen esto. Son células como paragua, ¿no? O esto, si tú lo ves en algunas otras ocasiones, hacen esto, y parece una sombrilla desde arriba, ¿no? Y por eso les conoce como células paragua, y muchos colegas le dicen células paragua, células sombría. A mí no me gusta decirles eso, porque les das el nombre de la morfología, pero no les da la importancia que tienen. Son células de la superficie, superficiales, ¿no? Vean, aquí está una célula paragua. La otra razón del por qué le dicen célula paragua es porque el paragua o las sombrillas son protectoras, ¿no? Te protegen o del sol o del agua. Y esta foto está muy bonita precisamente por eso. Cada puntito blanco que está, porque aquí se ve la célula superficial o célula sombrilla, sería toda la que se ve en oscuro. De hecho, no está la célula sombrilla, no está la célula paragua, no está la célula superficial, y quedó descubierto todo lo que está abajo de ella. De hecho, eso lo hicieron los investigadores en este artículo para demostrar cuántas células estaban abajo de ella. Y abajo de esta célula superficial, cada esferita blanca representa un núcleo de otra célula. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 células. Entonces, abajo de la célula superficial hay 20 células a las cuales se está protegiendo. Entonces, esa es la otra connotación que se me hace más interesante que por la forma, es que son células que protegen a las células de abajo, como una sombrilla o como un paraguas. Entonces, no es tanto la morfología, sino la función que hacen es protectora de los epitelios de abajo. Y están unidas fuertemente unas con las otras, ¿no? Por eso sus lados son rectos y tienen la enorme capacidad de contraerse y relajarse. Y a partir de ahí tienen uniones muy estrechas, tienen morfologías que parecen bisagras y que están como corrugadas, y eso generalmente es por el proceso ¿cómo se llama? El proceso de estirar o contraer. Este es como el resorte. Dentro del enorme resorte que son las células, ya de por sí, su citoplasma es como un resorte, ¿no? Veamos.
Y este resorte les permite a las células que cuando la vejiga está vacía, se arrugan. Y cuando la vejiga está llena, se estiran. Y eso le permite el gran movimiento del esqueleto para no dañarse cuando llenamos vejiga y no dañarse cuando vaciamos vejiga, ¿no? Vean la forma que les decía que parece paraguas y eso les da una gran movilidad. Se llaman uniones bisagra por su misma característica y hacen una gran área de superficie. Estas áreas de superficie son altamente dinámicas, incluso pueden modificar y reciclar estas proteínas de membrana en forma de vesículas. Aquí se ven, y eso es lo que significa la DFV, que son sitios o dominios fusiformes vesiculares, que es como una reserva de membrana que se invagina y que tiene ahí en forma de vesícula, que puede subir otra vez a la superficie, perdón por la redundancia, y generar más membrana. Entonces es espectacular lo que hacen estas células porque pueden aumentar su membrana en dependencia de las vesículas fusiformes que tienen adentro. Es bastante interesante. Entonces, eso les da esa enorme capacidad de elasticidad. Y aparte están recubiertas de unas estructuras llamadas uroplacas. Hay tres uroplacas, la uroplaca 1, que se divide a su vez en 1A, 1B. Hay uroplaca 2, hay uroplaca 3, 3A. Entonces, estas uroplacas son estructuras altamente especializadas, incrustadas en la membrana de estas células, y a su vez a partir de ahí se generan procesos de glicación, ¿no? Tienen una gran glicación que les da una carga negativa y los protege en muchos de los casos de las fuerzas iónicas y osmóticas que hay en la superficie de la orina. La orina es un líquido tremendamente osmótico y aniónico, y entonces estas células tienen uroplacas en las cuales se ensamblan carbohidratos que le otorgan una carga, ¿no? ¿Qué hay ahí? Pues muy parecido a lo que es el glucocálix, ¿no? Eparanesulfato, dermatanes, ácido hialurónico, condroitina. Y estas estructuras, estos glucosamoglicanos, son sintetizados por las propias células. Y entonces, estos heparanes o estos dermatanes están en continuo recambio y le permiten a las células, sobre todo, este proceso de estar evitando las agresiones que generarían las fuerzas iónicas de la orina. Entonces, cuando hay disfunción de esta lámina, que no hay una lámina del glucosamoglicano, entonces la célula queda desnuda de su protección de carga y entonces empieza a haber daño, frecuencia, ardor para orinar, ¿no? Sin que necesaria que haya un proceso infeccioso. Y entonces está perfectamente bien comunicado para señalizar hacia la parte del sistema nervioso. Lo que les decía que es la barrera orina-sistema nervioso. Y ahorita vamos a ver que también es la barrera orina-vaso sanguíneo. Entonces, hay un montón de señales que hay que enviar hacia abajo. Hay un montón de moléculas que censar y es la otra que les comentaba. Lo que hay afuera con lo que hay en el vaso sanguíneo. Entonces es hemato, nervioso, orina. Esa es como la barrera que hay. Y aquí tenemos una cantidad increíble de microorganismos que reconocer. Y aparte también secretan mucinas, que secretan muc, ¿no? Entonces no nada más tienen la barrera del glucocálix, sino tienen barreras de muc, mucinas. Y estas mucinas son reguladoras de un montón de señales que van hacia la célula, que le propician incluso cambios en la expresión genética, ¿no? Cambios en las rutas metabólicas, ¿no? Esto es impresionante. De hecho, ya la información, aunque ya es vieja, es sorprendente, porque aquí muchos de los artículos de este artículo en especial es del 2014 y habla cómo el moco de estas células es un regulador de una gran cantidad de funciones de las células, ¿no? También es un regulador de los patógenos, porque el patógeno primero se pega a este moco antes de pegarse a la célula o interactuar con la célula. Y a partir de ahí estas células pueden generar cambios en la expresión del tipo de moco que están presentando. Y eso lo dirigen o lo regulan de alguna manera los microbios
y este tipo de mucinas, ¿no? Este tipo de características de mucina, todo esto que está enseñando o lo que les he estado enseñando, es lo que propicia la carga negativa por el cual estas células uroteliales siempre se tiñen de rojo. Entonces, se tiñen de rojo porque tienen glucosamoglicanos, tienen receptores para la proteína transcorfal y tienen receptores para mucinas o secretan MUC. Y entonces, todas estas mucinas y este glucocálix, estos glucosamoglicanos, hacen que estas células de manera normal siempre se tiñan de rojo. Pero estas mucinas y estos glucosamoglicanos, cuando la célula se ve agredida, pueden modificar el tipo de glucosamilglicano que están expresando y a partir de ahí pueden cambiar la conducta celular, ¿no? Vean, en la parte de abajo están las mucinas normales de una vejiga normal y aparte, en la parte de arriba están las mucinas de un individuo que tiene cáncer. Entonces, es muy dramático cómo cambia la expresión de las mucinas en dependencia del tipo de, de, de característica celular, ¿no? Aquí en otra imagen, cómo de manera anormal se expresan diferentes mucinas en individuos que tienen tumores o tienen alteraciones en las características celulares. Y entonces cuando una célula cambia sus características porque está mutando, expresa diferentes tipos de mucinas en su superficie, ¿no? Y eso, pues, habla de la gravedad del individuo, porque pues, seguramente es un problema neoplásico o al menos metaplásico. Entonces, y hablan del pronóstico aquí, hablan de que cuando hay una alta expresión de algunas mucinas de este tipo mutadas, la sobrevivencia del individuo es menor. Entonces, es una cuestión muy interesante porque a la larga esto va a ser como de herramienta de diagnóstico, ¿no? Este es un artículo un poco más reciente, como MUC1, que es una proteína, bueno, más bien es una mucina, es una glucoproteína que produce el urotelio, a la larga va a hacer diagnóstico de cáncer, ¿no? Y a lo mejor a mí no me toca hacerlo, pero algunos de ustedes, a lo mejor en algún tiempo van a poder medir estos marcadores de membrana de las células uroteliales para hacer diagnósticos muy tempranos de cáncer de vejiga o de cáncer de próstata o incluso cáncer renal, ¿no? O incluso tal vez, no lo sé, de cáncer que están en el sistema, que producen moléculas que viajan en la orina y ahí los podríamos determinar, ¿no? Hacia allá pienso que va todo esto, que cambios en el metabolismo inducidos por las mucinas, ¿no? Eh, Hacia allá va. Bueno, ¿cómo lo podríamos utilizar esto? Porque es una modificación en las mucinas que se expresan, ¿no? Y habíamos dicho que las mucinas, cuando todo está normal, hacían que la célula siempre se teñía de rojo. Pero cuando las mucinas cambian su expresión, las células cambian también la apetencia del color al Sterngermen. Por eso le digo que es tan bonito el Sterngermen Malvin, porque me dice un montón de cosas del paciente. Y aquí se ve muy claro cómo cuando cambia la morfología de la célula y se ven más raras, la coloración de las células también cambia de tonos azules, violáceos, y eso ya te da una gran alarma de, oye, algo está pasando en este paciente. No es normal que su urotelio se tiña de rosa o se tiña de violáceo o no se tiña, ¿no? Hay una mezcolanza de colores, eso ya te da una alarma, ¿no? Y esto no te lo da otro colorante. Star Germen Malvin sí te lo proporciona. Entonces, lo digo porque sí hay otros colegas y otros compañeros que promocionan otros colorantes, pero el Star Germen Malvin te dice un montón de cosas y una de ellas sería esta, ¿no? El cambio de la coloración sería una gran advertencia de que hay probablemente cambios en la expresión del tipo de mucinas o el tipo de glucosamoglicanos que está expresando el epitelio, y eso sería una alarma de que hay que hacer algo diferente con este paciente. Seguramente habría que hacerle un estudio histopatológico de sus células del epitelio de la vejiga, porque es un paciente potencialmente con un problema displásico o en tracto urinario. Entonces, es bien simple y es fácil de hacer y te da un montón de información cuando cambian el color. Bueno,
sabemos que hay tres tipos de capas, una basal, intermedia y una superficial. Esto salió yo lo enseñé por mucho tiempo, que casi el 70% de las células que estaban eran basales, el 30% era intermedio y solamente había una monocapa, que esto ya es muy sabido, ¿no? Y que solamente las superficiales tenían dos núcleos, ¿no? Y la morfología era así, y así lo enseñé por mucho tiempo, porque pues todavía hasta el 2017, pues esto era muy cierto, ¿no? Basal, intermedio y superficial, y las únicas binucleadas eran las superficiales. Bueno, resulta que en el 2020, ya en humanos, se describe que hay células, si es cierto, superficiales, y esto de UC es porque es umbrel cells, umbrella de sombrilla o paraguas. Por eso muchos colegas les siguen diciendo células paraguas, pero realmente son células superficiales de dos núcleos, pero también hay células intermedias, esto es lo que significa IC, Intermediate Cells, y B sería de binucleado. Entonces, hay células intermedias binucleadas y células intermedias mononucleadas, ¿no? Entonces describen que es cierto, hay células superficiales binucleadas, pero también hay células intermedias binucleadas, y algunas de ellas tienen una cauda y tocan la membrana basal, ¿no? Entonces empieza a cambiar un poquito el conocimiento que tenemos en cuanto a la morfología. Y hablan de las reparaciones, ¿no? Hablan de que cuando nuestras células superficiales se llegaran a dañar, las células que tomarían la recuperación inmediata serían las binucleadas intermedias, ¿no? Y hablan de la maduración, ven la maduración de una vejiga temprana a una vejiga del adulto, cómo ganamos un montón de ese tipo de bisagras para poder tener una mayor capacidad de llenado. Pero otra de las cosas que también se descubre aquí, y con marcaje de queratinas, no lo están haciendo por morfología, sino por marcaje, es de que solamente tenemos una lámina, una sola monocapa basal, una monocapa superficial, y todo lo demás es intermedio. Entonces, se tira todo eso de que había un montón de basales, no es cierto, solamente hay una monocapa basal, lo demás es intermedio y solamente una capa superficial. Entonces, si son 8 capas, una es basal, una superficial y 6 son intermedias. Y se determina que realmente también tenemos binucleadas intermedias. Y esto es como que lo que más ha avanzado hasta ahorita, ¿no? Una sola monocapa basal, una monocapa superficial, y tenemos intermedias mononucleadas e intermedias binucleadas. Pero ellos también demuestran que en la parte de abajo, pues también tenemos binucleadas, porque hay células que están haciendo mitosis, porque es la zona donde se hace mitosis. Y entonces tengo basales con un núcleo, basales con dos núcleos, intermedias con un núcleo, intermedias con dos núcleos, y de las intermedias hay unas intermedias que tienen cauda, hay intermedias que no tienen cauda, hay superficiales con un núcleo y hay superficiales con dos núcleos. Y entonces todo en el urotelio, al menos en el urotelio clásico y al menos en el urotelio de la vejiga, todos los estratos en algún momento pudieran tener dos núcleos. Y entonces desaparece eso donde decíamos que solamente lo superficial tenía dos núcleos. Pues permítanme decirles que eso no es cierto, ¿no? Y en este artículo, que es del año pasado, pues describen lo mismo, ¿no? La parte basal, la parte intermedia binucleada y la parte superficial binucleada, y determinan cuáles serían los marcadores de citoqueratina, ¿no? Citoqueratina 20, uroplaquinas y citoqueratina 15, y en fin, ahí están las citoqueratinas que me marcarían el proceso, ¿no? Y hablan mucho de la reparación de los procesos, ¿no? Y aquí están algunos de los que determinan ya en humanos, ¿no? Porque mucho de esto al principio se hizo en modelos animales, y ya estos son los marcadores de queratina en humanos, ¿no? Y hablan de los procesos de reparación, ¿no? Aquí cuando se da un daño agudo,
Como las células que reparan inmediatamente el proceso son las células intermedias binucleadas. Vean aquí. Pero las binucleadas que retoman esto son las que no tienen cauda, como esta que está aquí, binucleada sin cauda. Y las binucleadas con cauda son las que están llevando la información para hacer los procesos de señalización, ¿no? Entonces, esto sería como el cuadro agudo, un daño agudo, por ejemplo, ¿no? Y en un daño crónico, vean quien hace la binucleación y la reparación rapidísima son los estratos basales. Entonces hay basales con dos núcleos que cuando el daño es muy severo hacen la sustitución prácticamente de todo. Pasan de basales a intermedios, intermedios a superficiales en eventos muy rápidos para hacer la reparación cuando el daño tiende a ser mucho más severo o que tiende más a la cronicidad. Entonces, un daño agudo no tan severo y un daño agudo o que tenga la cronicidad mucho más severo, cómo cambia el epitelio que entra al quite, ¿no? Entonces, si nosotros vemos células basales binucleadas, indicaría que el daño es muy severo. Si vemos daño intermedio, si vemos células intermedias binucleadas, indicaría que el daño es severo, pero no tanto como ver basales, con dos núcleos, ¿no? Y entonces ahora ya queda esto de intermedia, basal y superficial, y que todo mundo tendría dos núcleos. Y que a mí me sorprendió cuando yo lo leí, es del 2010. Y vean lo que dice. En modelos animales murinos, en este caso de ratón, se demostró que hay urotelio en el riñón. O sea, realmente no, el urotelio no inicia en la pelvis, el urotelio inicia en el riñón. Entonces hay urotelio intrarrenal. Al menos eso se demostró al principio en modelos animales, ¿no? Porque aquí es muy claro que dicen que modelo animal, cuando hay un daño renal, lo primero que prolifera recuperando el proceso es urotelio o tiene características de urotelio. Y entonces describen que hay urotelio renal, que tiene un progenitor muy similar a lo que sería el urotelio de la vejiga. Entonces no es renal, es urotelial, ¿no? Y que es un poco más reciente, 10 años después, ya no lo dice del modelo animal, ya lo habla en el humano. Y entonces, ¿dónde empieza el urotelio? El urotelio empieza en el riñón. Entonces, hay urotelio renal, urotelio de pelvis, urotelio de uretra, urotelio de vejiga y urotelio de la uretra. Son 5 urotelios. Entonces, se hace muy complejo el proceso. Por eso, decirle al urotelio transicional es una aberración, es literalmente insultarlo. Tiene una función importante desde el riñón, luego en la pelvis, luego en el uréter, en la vejiga y en la uretra. Entonces, hay evidencias de que es un tejido de altísima capacidad de recuperación y reparación prácticamente de todo el tracto urinario, ¿no? Y ahí lo ponen, es el urotelio, y ahí está marcado, ¿no? Por si alguien quiere ver este artículo, ahí está marcado que en riñón hay urotelio. Y entonces los progenitores uroteliales, que este es el artículo, y no son cualquier revista, ¿eh? Entonces, el urotelio, aquí lo dice, el urotelio es un tejido especializado de multicapas que inicia en el urotelio, en la uretra proximal y termina en el riñón, o va al riñón. Entonces, ven desde dónde está el urotelio. Desde la uretra, pasa por la vejiga, sube por el uréter, está en la parte pélvica y termina en el riñón. Es un montón de sitios donde tenemos urotelio, ¿no? Bueno, aquí está, si está muy cerquita o está en el riñón, sería una capa o dos cuando mucho, y conforme va bajando se va haciendo multicapa y termina siendo altamente especializado en la vejiga, ¿no? Entonces, el urotelio es extraordinario en cuanto a su capacidad. Por eso es tan diferente. Del uréter hacia arriba hasta riñón proviene del mesodermo.
y el de la vejiga procede del endodermo. Entonces es extraordinario este tipo de afirmaciones. A pesar de que es el mismo epitelio, tiene orígenes laminares diferentes. Ya lo había comentado y eso es bastante extraordinario. Bueno, yo creo que ya nada más vamos a ver morfología y ya, porque ya es un buen de tiempo. Y mañana, o en la siguiente sesión, porque yo estoy con la idea de hacerlo en vivo, ya en la siguiente sesión vemos la parte renal. Ya nada más vemos morfología normal del urotelio y ya continuamos en la próxima sesión la parte renal y luego ya continúo con lo que sigue del tema con el que continuamos. Bueno, para hacer un pequeño receso y quitarnos un poquito la cantidad de información que llevamos, esta es una mañana por ahí ¿qué será? Como de agosto, no más, como de septiembre, por estos meses, que había acabado de llover y por eso se ve unos charquitos y es el camino a mi trabajo. Ese día también estaba una mañana de esas amarillo oro y muy bonita y me detuve como muy seguido hago y saqué mi cámara fotográfica y le tomé una foto al camino. Ahí está otra vez la Malinche o la marca del cuello, ¿no? Entonces, ya para terminar esta parte del día de hoy o de esta parte del módulo, hablaremos de la morfología del urotelio, ¿no? Al principio así era, ¿no? Basal, intermedio, superficial, y esas eran las imágenes que yo enseñaba, basal, intermedio, superficial, pero ahora sabemos que no es así, que tenemos un montón de morfología, que tenemos intermedias binucleadas sin cauda, intermedias binucleadas con cauda, basales con dos núcleos, y superficiales con un núcleo y superficiales con dos núcleos, e incluso superficiales con más núcleos. Esa sería como la morfología más reciente de lo que tenemos en lo clásico, que era esto, y lo nuevo, que sería pues todo esto, como todo lo demás, ¿no? Entonces empezamos con lo basal. Digo, no tengo todas las herramientas porque recuerden que esto debe ser con marcaje de citocratinas, con marcaje de MUC, con marcaje incluso de uroplacas, pero bueno, más o menos podríamos decir por dónde anda el asunto, ¿no? Entonces, dejó de ser esto y nos convertimos en esto, en lo clásico, lo viejito, lo que enseñé hasta hace unos 3 años. Yo creo que cuando fui a dar el diplomado de uroanálisis, todavía seguía enseñando esta parte, la clásica, no la nueva, porque esto de la parte nueva, pues tendrá 3 años y ya tiene un poquito más que fui. Entonces está la parte nueva donde se ve la parte basal. Aquí están los marcadores para determinar realmente qué es basal. Y sería esta la clásica, la célula grande con la envuelta nuclear muy gruesa, el citoplasma granular grueso, la cromatina, eucromatina con un nucleolo bastante visible, y la reacción de citoplasma 1 a 2, ¿no? Ahí está la célula clásica. También ya con un poquito de lados rectos, lo que es muy clásico también en esta célula cuando va a empezar a transformarse en una intermedia. Relación nucleocitoplasma 1 a 2, nucleolos prominentes, el predominio de cromatina citoplasma granular grueso, ¿no? Otra vez aquí quisiera remarcar lo que ya había comentado. Esta morfología es una morfología normal, ¿no? Normal entre comillas. ¿Por qué digo normal entre comillas? Porque estas células, ninguna célula del urotelio, ninguna deberíamos de ver. Entonces, su sola presencia ya indica patología. Aunque su morfología esté normal, ya indica patología. Digo, si está dañada, pues va a indicar mayor patología. Entonces, no porque la morfología está normal indica que eso es normal, no. La morfología está normal, pero siempre su hallazgo es patológico, ¿eh? Aquí otra vez, un poquito más de relación núcleo-citoplasma, aquí ya estaría como 1 a 3, indicándome que es una célula que ya tiene una mayor maduración y por lo tanto empieza a ser un poquito más de lados rectos, incluso ya se alcanzan a reconocer ahí esbozos de aristas, ¿no? Aquí ya se ve más claro las aristas. Aquí es una célula un poco más chiquita,
pero todas esas son células basales de la uretra. Ahora vamos a ver las que tuvieran dos núcleos, ¿no? Aquí está muy dañada, pero se ven dos núcleos, el citoplasma grueso, la cromatina ya está muy dañada, y entonces esta célula o es una basal del urotelio o es un macrófago. Los macrófagos también se ven muy parecidos a estos. A veces entonces ya no tengo mucha herramienta por tinción de determinar si es un macrófago o es un urotelio basal, ¿no? Entonces habría que ver si estas células están acompañadas de otras células uroteliales, entonces literalmente sería una célula basal de urotelio en mitosis, ¿no? Pero más o menos sería el tamaño y la forma, la relación citoplasma sería como 1:3, 1:4, contando que tiene ya dos núcleos. Ven, aquí está. Esta está menos dañada. Está la célula, tiene dos núcleos, citoplasma grueso, nucleolos prominentes, envuelta nuclear gruesa, ¿no? Aquí está otra, también muy parecida. Eso sería como lo extremoso. El tamaño de la célula, ¿no? Porque pues se ve grandota, pero aquí están, a un lado tenemos unos leucos. Es una célula chiquita con dos núcleos de citoplasma granular grueso, núcleo grande, envuelta nuclear gruesa, con nucleolos y predominio de cromatina EU. Esto no hay otra que es una célula basal del urotelio, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario. Lo que te está indicando que ya hay un gran daño y que hay una enorme desnudez del sitio donde se desprendieron estas células. ¿Dónde puede ser? Pues no hay posibilidad si no lo marcamos con citoqueratina, pero podría ser desde la vejiga hasta la zona pélvica, sin problemas. Esto era lo que enseñaba del intermedio, pero ahora el intermedio ya cambió. Puede ser con cauda, sin cauda, con un núcleo o con dos núcleos, ¿no? Estos serían los marcadores de citoqueratina para tener todas las herramientas y decir sí, sí es de urotelio, ¿no? Ese es el clásico, el que ya tiene lados rectos y que tiene un núcleo grande, envuelta nuclear gruesa, la cromatina EU y el citoplasma granular grueso, ¿no? Acá tenemos otro, donde se ve muy claro cómo se une una célula con la otra. Intermedia. Intermedia más clásica porque la relación del citoplasma ya es como 1:5, 1:6. Entonces una célula ya de, de, de madurez intermedia, ahí se ven dos muy bonitas intermedias. Aquí también aunque tienen ya daño en la membrana, por eso se ve así como lanes, pero es muy claro determinar que aquí son dos células intermedias, ¿no? Ahora vamos a ver las que tienen lados rectos, no tienen cauda, pero tienen dos núcleos. Esta sería una intermedia de urotelio, ¿no? Aquí otra intermedia de urotelio. No es basal porque la relación núcleo-citoplasma es mayor y ya tiene lados rectos. Aquí otra, dos núcleos. Aquí otra con dos núcleos. Para que vean el tamaño de la célula, esta es una escamosa. Vean el tamaño de la escamosa. Y si fuera una basal, sería una célula más redondita, más chiquita, pero como es más grande, ya tiene lados rectos, esto más bien tiene una tendencia a ser intermedia de urotelio, ¿no? Aquí tengo una intermedia de urotelio y la comparo con el tamaño de unas superficiales del escamoso, para que vean el tamaño y vean los lados, ¿no? Esta es intermedia y hablaría de que ya se perdieron estratos superficiales y que el sistema está muy agredido, al menos en una lesión aguda, ¿no? Aquí la pongo más cerquita para que la vean. Y aquí, aquí se ve otra célula y es intermedia, tiene dos núcleos, ¿no? Acá otra célula es intermedia y solamente tiene un núcleo. Y aquí no se ve tan claro, pero es una célula que pudiera tener cauda. Y aquí se alcanza a ver un núcleo y aquí se alcanza a ver el otro núcleo. Digo, aquí sí se alcanza a ver muy claro los dos núcleos, ¿no? Uno, dos. Y aquí nada más tiene uno y muy grandote. Entonces, esta sería un grupo de células intermedias, una con una cauda, otra sin cauda y la otra larga sin cauda también. Creo que aquí esta se ve mejor, miren.
Es que aunque la morfología parezca normal, vean, esta tiene 2 núcleos y una cauda. Y aquí nada más tienen uno, lados rectos. Esta tiene 2. Entonces es una célula sin cauda con 2 lados rectos, con lados rectos sin cauda, y una célula intermedia con 2 núcleos con cauda, lo que describe la literatura, ¿no? Déjame regresar un poquito acá. Entonces estábamos viendo una célula como esta y una célula como esta con cauda. Y recuerden que las células con cauda tocan la lámina basal para mandar más rápido las señales de respuesta para que lleguen los estímulos mitogénicos, factores de crecimiento. Entonces, ver células como estas indican una lesión mucho más severa porque está desprendiendo un enorme proceso de, de células. Ya ni hay superficiales, ya estás en la parte desprendiendo las zonas intermedias. Y esto va a aumentar la proliferación de las células, va a llegar a una gran cantidad de eventos mitogénicos, ¿no? Y eso a la larga no conviene si lo haces muy seguido, porque esto con un fondo genético apropiado puede generar o ser los indicios de cáncer de vejiga, ¿no? Aquí más de este tipo de epitelios con 2 núcleos y hablaríamos de células intermedias, ¿no? Que a lo mejor a un médico general o eso pues no le provocaría gran cosa, pero es importante informarla y decir que sí hay células intermedias y que te están indicando que se van a acelerar los procesos mitogénicos para hacer reparaciones mucho más rápido, ¿no? Y finalmente la superficial, que es las clásicas, son células grandotas, ahí tenemos los marcadores. Ven la relación núcleo-citoplasma, ven la enorme cantidad de citoplasma que hay con respecto a las intermedias que eran mucho más chiquitas, ¿no? Entonces vean, aquí en esta imagen y afortunadamente está una célula intermedia binucleada y está una célula superficial. Y ven la diferencia entre lo que sería una célula superficial con la relación núcleo-citoplasma binucleada, con una célula binucleada, pero de estratos intermedios o tal vez hasta basales, ¿no? Entonces, vean, está por la relación núcleo-citoplasma, está con una tendencia a ser ya una célula superficial, ¿no? Superficiales por la cantidad de citoplasma que tienen, superficial, superficial, superficial. Aquí no hay dudas de que son superficiales. La cantidad de citoplasma que tienen es altísima, ¿no? ¿Sí? 3 núcleos, 4 núcleos, muchos núcleos, ¿no? Lo que les decía que entre más núcleos, pues indicaba más tiempo de agresión. Por cada núcleo, más o menos calculen un día o 2. Entonces, el tiempo de agresión sobre estas células, pues terrible sobre el paciente. 4 o 5, no más, ¿no? Más de una semana que el paciente está siendo muy agredido y entonces responde haciendo esta parte multinucleada, ¿no? Y entonces vean, una intermedia en rojo, una intermedia en amarillo y una superficial en verde, que es lo que indicaría el grado de lesión sobre los epitelios. Ya la parte de la pelvis renal, pues es muy parecida a lo que sería el urotelio de la uretra también. Son redonditas, caudadas, columnadas, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacer el marcaje de la citoqueratina y ahí está el marcaje de la citoqueratina. Morfológicamente, pues no las podríamos diferenciar, aunque un poquito por la membrana nuclear que es mucho más gruesa y el nucleolo que es más prominente, pero si no la morfología sería muy parecida al urotelio de la uretra, ¿no? Estas células son un poco más rojas, la envuelta nuclear es más gruesa, pero la morfología pues es muy parecida, ¿no? Muy parecida al urotelio de la uretra. Vean, aquí del lado izquierdo parecería que es urotelio de la uretra, y eso sería urotelio de pelvis, pero no tendría todas las herramientas y pues solamente reporto urotelio basal, ¿no? Y ya dependiendo de la sintomatología, pues ya podríamos saber si el problema es uretral o el problema es pélvico, pero la morfología es la misma. Entonces, estas son las citoqueratinas de la parte pélvica y esta es la citoqueratina de la uretra. Entonces, es bien diferente, pero morfológicamente podrían ser muy parecidas, ¿no? Entonces, aquí yo solamente sabría que es urotelio de pseudoestratificado o estratificado columnar, pero
exactamente decir de dónde es, ya es muy aventurado por morfología, ¿no? La sintomatología, nuevamente les comento, me podría dar un indicativo de por dónde va el asunto, pero nada más, ¿no? Ahí están. Estos pueden ser de pelvis, estos podrían ser de la uretra. Pudieran, pero no tengo toda la certeza de eso. Y bueno, ese es el urotelio. Eh, es complejo y recuerden que empieza en el riñón. La morfología va a ser muy similar al renal porque es una sola monocapa. Entonces es cuboide, es esferoide y hasta ahí, ¿no? Entonces vimos un poquito lo viejo y un poquito lo nuevo que hay de esto sin meternos en tantas complejidades. Es mucho más largo, pues imagínense esto que estoy mencionándoles junto con la parte renal que vamos a ver en el próximo segmento, pues es casi todo un módulo, es decir, son casi 16 horas de entrenamiento y ahorita lo reducimos a 4 y más o menos una hora mañana 5. Entonces, espero que no se les haya hecho tan complejo, a pesar de que lo hice muy reducido, les traté de poner lo nuevo que hay y lo clásico que hay. A los que ya escucharon esto antes, pues ya ven que hay cosas nuevas y los que no habían escuchado nada, pues hay un montón de cosas clásicas y un montón de cosas nuevas en el proceso. Bueno, entonces, mañana continuamos con el próximo, terminamos de ver renal y continuamos con el próximo capítulo. Entonces, voy a despedirme con el camino a mi trabajo, y aunque es muy bonito. Esta es una foto de un día que hacía un montón de frío. De hecho, esta foto la saqué el día que ha hecho más frío, o al menos que tengo yo récord de frío en la región. Ese día estábamos a -7 grados, ¿no? Entonces, pues sí fue así como algo que iba yo viendo en el auto, como iba, cuando llegué, salí de la ciudad de Puebla, estábamos a -2, ¿no? Y ya iba rumbo a Tlaxcala, que es donde trabajo, y fui viendo cómo bajaba y bajaba el termómetro del auto. Y cuando pasé por esta zona, -7 grados, y me orillé y me bajé a ver qué se sentía, porque normalmente esta parte es el sitio más frío que hay en el camino al trabajo. Y dije, sí, se hace mucho frío, y estaba todo escarchado, y al fondo se ve el volcán. Entonces, pues no me queda más que agradecerles haberme tenido la paciencia de escucharme. Y bueno, si ya en las preguntas y eso, ya haremos una sesión para la pregunta de esta serie. Sé que hay cosas nuevas y sé que hay algunas preguntas, pero ya lo haremos en una sesión que ya pronto les determinamos cuándo será la fecha. Bueno, pues estamos escuchándonos en una próxima sesión y que tengan buena noche a todos.